Al parecer, Chucho y Larry secuestraron a Araceli. ¿En serio? Mira, llego a la oficina, hago unas llamadas y ven que te puedo ayudar, ¿te parece? A ver, no. Tú ocúpate del Indio Amaro y nosotros nos encargamos de Araceli. La primera vez que un hombre me violó, yo tenía 14 años. Y para que sepas, me quedó gustando porque trabajé media vida metida en las camas de kilómetros de hombres. Conozco muy bien a los de tu género, Pen. ¿Qué lo trae por aquí? El jefe estaba en la ciudad por unos asuntos de seguridad. Al escuchar la captura del Indio Amaro, decidió venir antes de regresar a D.C. Vamos a darle una visita sorpresa a mi querido ex-suegro, ¿que no? A ver, chavete, y armamos todo este combo, le caemos allá y si no está ahí. Pues, si no hay otro plan, ¿que no? Tiene que estar ahí. Yo les puedo asegurar que Araceli está ahí. No les voy a decir nada. Mira, ya despaché a todos los sádicos que te querían violar. Ahorita nomás estamos tú, mi amigo el Cheneque y yo. Estamos en confianza, no te hagas. No soy una soplona. No pienso traicionar a mi gente. Ay, Araceli. No te imaginas los métodos que existen para que la gente cambie de opinión. Antes de que caiga la noche vas a ser una blanca palomita. ¿Dónde quieres que te demos los primeros batazos? Morochita, ¿primera base o segunda base? Porque hay que cuidar esa carita, ¿no? Haz lo que se te pegue la gana. Bueno, pues sus deseos son órdenes. Mira, Gallo, yo conozco muy bien a Chucho Casares. Estuvo secuestrada a mi madre media vida. Me sé de memoria sus mañas. Tiene que habérsela llevado a su rancho, no hay de otra. Así es que no perdamos más tiempo, vámonos. Ese lugar lo conozco muy bien. Está bueno, pero entonces si lo conoces también nos tienes que decir por dónde colarnos para que no nos detecten, ¿ok? Pues que si las cosas son así, nos tenemos que ir de una antes de que nos hagan pedacitos de la pretita. Ay, ya, que la boca se te haga charro. Listo, prepara a los hombres. Árale. Pero bueno, Vicenta, chavita, ahora sí, termíneme de contar ese cuento. ¿Y el Indio Amaro dónde fregado está? Pues, ¿se lo vas a decir tú o se lo digo yo? Mira, Gallo, yo ya te dije ese día que me agarré a plomazos con él y lo entregué a una autoridad gringa. Así que no te preocupes por eso. No, yo sé que tú me dijiste eso, pero chava, eso es la cosa más estúpida que yo escucho en mi vida. Estamos en Juárez, mijo. A ver, el Indio Amaro no debe de preocuparnos ahorita, Gallo. Está preso en una cárcel en El Paso. Por eso mismo, ¿cómo fregados llegó el Indio Amaro a una cárcel en El Paso? ¿Qué pasó mientras yo reclutaba a la chamaca? ya. Yo lo entregué con un agente de la migra. ¿Cómo ves? ¿Hiciste qué? A ver, mija. ¿Tú me estás diciendo que tú juegas con los migras también? ¿Tú me estás diciendo a mí en la cara que nos has visto la cara de p todo este tiempo? Señor Phillips me desobedeció. Actuó por su propia cuenta y a mi parecer sí merece una sanción porque de lo contrario el resto del equipo va a pensar... Hay momentos en los que debemos de actuar conforme a la oportunidad. Si Phillips tenía en sus manos la captura del Indio Amaro, era algo que no podía dejar pasar. No, pero señor... Correcto. I understand you, Cardenas. You're a very valuable officer. We trust you. Thank you, sir. Sir, I don't want this to be a problem, okay? I was just doing my job, but if there is an issue with that, I have no problem giving out my badge. Not at all, Phillips. You deserve the promotion. You earned it. And that's final. Thanks, sir. Sí, pero el cargo superior al de Phillips es el mío. I know. A partir de hoy, los dos son jefes de esta delegación. Do the paperwork. Texas is your territory. Sir, let me see if I understand. Cárdenas y yo vamos a compartir el mismo cargo? Is it possible? Daniel, don't you get it, man? Mr. Chandler never comes to this neck of the woods. O sea, el hecho de que esté aquí el día que capturaste al Indio Amaro es increíble. Cárdenas y tú se van a ser responsables de esta oficina a partir de hoy. Ambos van a estar a cargo de la delegación ICE del Paso, Texas. Van a tener los mismos derechos, las mismas obligaciones y la misma jerarquía. Y me van a reportar diario, porque yo soy el encargado estatal. Is that clear, officers? Yes, sir.
hubieras consultado antes de tomar una decisión, Tuti. Precisamente por eso no lo hice, parce. Porque es que usted no me iba a dejar hacer absolutamente nada. Además, yo estoy muy grandecita para tomar mis propias decisiones. Decisiones que a veces están bien erradas. Ganarradas. ¿A usted le parece muy errado que yo conseguí al cucho para casarme y volverme millonaria? Además, yo tengo todo el derecho de hacer con mi billete lo que se me dé la gana, parce. Yo, papi. Bueno, aquí está todo el $1.000.000 que usted me pidió. Demasiado billete, ¿no? ¿Cuánto dinero crees que vale la vida del hijo de la Tuti? No, momentico. No se vayan a poner a pelear a ver cuánto es que vale la vida de mi hijo, como si fuera una vaca. Pero sí, dígame, papi, ¿cuándo es que me lo va a traer? A ver, Tuti, ¿cuántas veces más te lo voy a repetir? Todo a su tiempo. Tiempo. Sí. Tiempo. ¿Cuánto tiempo más necesitas? Ya la Tuti te dio demasiado. Que sí que yo a este man le he dado hasta lo que no le pega el sol. Usted sabe que sí. Chicos, así no, ¿eh? Así no. Bajo presión no trabajo. ¿Sabes por qué te vamos a chingar? Porque sabemos que tienes la respuesta. ¿Dónde carajos están escondidos los Acero? No pienso decir nada. Mátame de una vez, Chucho. Chin. Se convirtió en heroína la muchacha. ¿Sabes qué? Me da mucha pena dejarte una marca para siempre en tu pielecita tan bonita. ¿Ya viste qué bonitas nalgas tiene? Mírase, mírase. ¿Cuánto tiempo más necesitas? Deja de darle tanta vuelta a este asunto, ya necesita una respuesta. Sí, parce, Pepote tiene razón, a lo bien. Usted con esa vaina enredándome a cada rato. No, que tiempo al tiempo, que tiempo a su tiempo, que... ¿Cuál tiempo, parce? Dígame, ¿cuándo es que me va a pegar? ¿Saben qué? Así no me gusta trabajar. Acá tenés tu dinero. ¿Busca a tu hijo vos o que te lo busque este? Me retiro. No, venga, papi, perdóneme, no se vaya. Usted se va a ir de aquí, pero para Los Ángeles a traerme a mi bebé. Perdóneme por lo que le dije. Es que estoy un poquito alterada, pero vea, recíbame la plantica. No soy orgulloso, recíbamela. Por favor. Está bien. Te prometo que te lo voy a traer. Hey, mamacita, escúchame una cosa. No puedes permitir que ese tipo te siga chantajeando. Hoy fue $1.000.000, mañana son 2. Ese tipo lo único que quiere es la plata, nada más. Vos no entendés, Pepote, que Mario Casas es lo único que yo conozco para encontrar a mi hijo. ¿No entendés, sí o qué? Me lo va a traer. Yo sé que sí. Y ahora vamos, que la prensa espera nuestra declaración. Queremos que le cuentes la odisea que fue. No te olvides de mencionar lo de tu ascenso, porque de esta forma lo vamos a hacer oficial. Let's go. This way. Te lo estás gozando, ¿no? Y sí, ¿quién no se la va a gozar? Que lo promuevan, que reconozcan su trabajo. Tú no estás de acuerdo, ¿verdad? It's a shame. Por cierto, como ya te dije, Vicenta me dio la información que necesitaba para atrapar al Indomaro. Perdón, pero de eso no hay pruebas. ¿Y mi palabra? Es una prueba. Ahora mi palabra vale igual que la tuya. A partir de hoy, Vicenta deja de estar en libertad condicional y se convierte en residente permanente. Yo mismo voy a hablar con el juez. Le voy a decir que cumplió con su parte del trato y que está libre de cualquier deuda. Con permiso, colega. A
ver, déjame ver si entendí, Vicenta. Tú me estás diciendo aquí en mi cara de frente que trabajas con la migra. Chava, es que esto es un abuso de confianza. A ver, dime qué cosas nos has dicho a nosotros. Ya estuvo. A ver, ya, dejen de pelear, hombre. Lo que importa aquí es Araceli, ¿no? Por supuesto que lo importante es Araceli, pero yo no voy a ir a meterme al rancho de ese perro como un loco, sin información verídica, mija. Y a esta traidora yo no le creo nada. A ver, deja de cacarear ya. Yo no soy ninguna traidora, ¿escuchaste? Mira, cuidado con tus palabras, Gallo. Ya fue suficiente. Suficiente mis huevos, chava. ¿Hasta dónde llega tu trato con la migra? ¿Hasta dónde? Mientras sigues pidiendo explicaciones aquí, Araceli la deben de estar torturando o a punto de matarla como tú dijiste, Mi Gallo. carnala tiene razón. Tu curiosidad puede esperar, ¿ok? Me dijo tu madre. Tú y yo somos amigos, socios, familia y no me dijiste ni madre. Te lo digo ahorita, cabrón. Todo fue un plan desde el principio. Mi hermana hizo un trato con el migra Phillips y gracias a él atrapé al indio Amaro. Y ahorita ese cabrón se está pudriendo en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos como se lo merece. Phillips nos ayudó a pasar a los migrantes, así es que está de nuestra parte. Y dejémonos de tonterías y vamos a rescatarla, ¿sí? Heriberto, soy yo y tengo una emergencia. Hay una escuincla grave en mi rancho. Es más, yo creo que ya se murió. Así es que prepárate, porque a lo mejor voy a necesitar que me ayudes a desaparecerla. ¡Hijo de la chingada! ¡Ya viste, cabrón! ¡Mataron a Araceli! ¿Qué vamos a hacer? Ya se acabó la discusión aquí. ¿Quería certeza? Pues ándale, vámonos. Fuimos para el rancho, fuimos. Buenas noches, perdón por interrumpir. Andrea, me urge hablar contigo. A ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me avisaste que ibas a venir? Sorry, but I need to talk to him. ¿Qué te pasa? Sabes que no me gusta que no me avises cuando vas a venir. ¿Qué te pasó ahí? A ver, ¿Quién te golpeó? No tengo tiempo para explicarte nada. Te tienes que ir de aquí ahora mismo. Vámonos para tu cuarto. ¿Qué? Vámonos para tu cuarto. Mira, tranquilízate. Hola, deja tu mensaje. Fabricio, tengo todo el día tratando de comunicarme contigo. Escúchame, las cosas con tu nuevo jefe están muy jodidas. Ahí lo tienen aquí, detenido en el ICE, y si decide hablar, te vas a ver implicado en algo muy cabrón. Lo mejor va a ser que te desaparezcas y no cuentes con mi ayuda porque ya no soy la única jefa de la oficina. Es que de verdad, ¿en qué mal momento te viniste a meter con este mafioso, oye? Definitivamente eres un imán para las malas decisiones, cara. Bye. Este es el camión que necesito esconder por esta noche. Mañana temprano me encargo de sacarlo de aquí. Aquí está lo que acordamos. El resto cuando vendamos la droga. Espero que esta vez tengas palabra, Fabricio. No me gusta perseguir a la gente que me debe dinero. Ya te dije que no me perdí porque quise. Estuve preso. Apenas salí y te cancelé parte de la deuda, ¿no? ¿Tenemos un trato o no? No podemos seguir aquí en la calle. No entiendo lo que dice, cabrón. ¿Tienes un ¡Droga! ¡Droga! Privet, Fabricio. Tanto tiempo sin verte. A ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué entras a mi cuarto así? ¿Qué pasa? Que te tienes que ir de aquí ahora mismo. A ver, ¿me puedes explicar qué es lo que está pasando? Entras a mi casa, te pones así como loco y toda mi gente allá afuera. ¿Me puedes decir qué es lo que está pasando? Porque de verdad me estás asustando. Tu vida corre peligro, cara. Necesito una explicación. Es una explicación lógica. Soy tu padre y no voy a dejar que nada le pase a mi hija. Primero me matan. ¿Te queda claro? Papá, no me va a pasar nada. Tú mismo me dijiste que estaba protegida aquí, que nadie Sí, me ya iba... sé que yo te dije muchas cosas. Pero ha llegado el momento en que tú y yo hablamos de tu madre. ¿Mi mamá? ¿Y qué tiene que ver una muerte? ¿Por qué tenemos que hablar de una muerte aquí? Siéntate, siéntate. Discúlpame por lo que te voy a decir, pero tu madre no está muerta, como te lo hice creer todos estos años.
Tu madre está viva y es de ella de quien te quiero proteger. María, ve a acostar a Tencio. La habitación está arriba, al fondo del pasillo. ¿Y su hermana? ¿Cuándo va a volver de viaje? La próxima semana. Tiempo suficiente para buscar dónde mudarnos. ¿Nos vamos a volver a mudar? Esto es provisional, María. Pero anda, ve a acostar lo que está muerto de cansancio, ¿sí? Bien, ladrón de Guevara. Te estaba esperando. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03 La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.